Buenos días, ¿cómo están? Somos 8 participantes, esperemos que se reincorporen los demás alumnos mientras transcurren los minutos. Estoy grabando la sesión. Vamos a hacer hoy día ejercicios con los grupos y la próxima semana, el día lunes, se supone que de acuerdo al sílabo tenemos la PC, pero lo vamos a suspender hasta la semana 5. Es decir, en la semana 5, creo que es 20, ¿no? El lunes 20, ahí tomamos la primera PC. Vamos a ver cómo nos ingeniamos para tomar esta PC a través del sistema virtual. Lo que vamos a hacer ahora es ejercicios en el grupo de 7 a 9 y en el grupo de 9 a 11. Pueden participar los que gustan en los dos grupos. Vamos a realizar este ejercicio de los que yo dejé y vamos a desarrollar. Muy bien, vamos a empezar. De todas maneras, tenemos laboratorio la próxima semana con aplicaciones, porque nos quedó pendiente las aplicaciones, ¿no? Reguladores, niveladores, sujetadores. Ahora los mismos ejercicios que hicieron Diego, ¿no? Los mismos ejercicios que han hecho los voy a resolver porque me han escrito varios alumnos y he visto varios problemas que han visto, ¿no? Empecemos por el primer ejercicio que lo tengo en pantalla, ¿ya? En pantalla. Si alguien, por ejemplo, quiere hacerme una pregunta, por favor, active su micro porque a la hora que yo entro al mail, no tengo acceso al chat. Entonces tengo que estar saliendo y entrando para leer. Si ustedes pueden prender el micro y me hacen la pregunta. Gracias. Bien. Este era el grupo 1, si no me equivoco. En este ejercicio me dice, hay usted, voy a hacer un poquito, hay usted, ¿no? Hay usted la corriente I, que es la corriente que pasa por el diodo 1, y el voltaje B, que es el voltaje que está desde el punto de aquí, ¿no es cierto?, entre D2 y 5K a tierra. Esa es la pregunta, ¿no? Este voltaje de aquí a acá y la corriente que pasa por este lado. Tenemos una fuente de 10 voltios y una fuente de menos 10. Ya nosotros tenemos que aprender a realizar estos circuitos. Si ustedes no se acostumbran todavía a solucionar estos circuitos fácil, conecten una fuente de 10 voltios de acá a tierra y conecten una fuente de menos 10 a tierra. Entonces se le va a formar como mallas y pueden trabajar como mallas. Entonces, una de las cosas que me escribió un alumno fue, el profesor, no, tengo una, ¿no? Pero a la hora que me escribió, lo tomó los diodos como si fueran ideales. Y en este caso los diodos no son ideales, ¿sí? Son de primera aproximación, ¿ya? Los diodos son de primera aproximación. ¿Por qué? Porque me dan el voltaje del diodo. Por lo tanto, este, tenemos que usar este voltaje como fuente, ¿ya? Ahí hay un error. Entonces, yo hasta ahora puedo decir lo siguiente, a simple vista, pareciera que el diodo de uno estuviera conduciendo. ¿Por qué? Porque este es positivo y acá está el ánodo y este es tierra. Entonces, a simple vista, ¿no? Por inspección, podemos decir que este diodo está conduciendo. Ahora, si el cátodo está en negativo menos 10 y este señor está conduciendo, al conducir acá es tierra, entonces te vale 0 voltios. También a simple inspección podemos decir que D2 está conduciendo, pero tenemos que confirmarlo. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar es suponer, ¿no? Suponer, ¿correcto? Suponer, suponer, así, ¿correcto? Suponer que D1 y D2, vamos a ponerlo así, mejor, D1, ¿sí? Y D2, eso es lo que tienen que suponer primero. Luego de eso, ustedes tienen que confirmar. ¿Cómo confirmo yo si los diodos están conduciendo? Para confirmar si los diodos están conduciendo es porque la corriente va de ánodo a cátodo, en polarización directa, ¿no? En conducción, ¿sí? Y si yo supongo que los diodos están apagados, en off, ¿cómo yo compruebo que están apagados? Por el voltaje que se le aplica. Si el voltaje que se le aplica es negativo, o sea, ánodo es inverso a cátodo, está abierto. Pero si el voltaje de ánodo es positivo, está en directo. Entonces aquí voy a suponer
que los diodos están conduciendo. Por lo tanto, se supone que si los diodos están conduciendo, hay una corriente que viene así, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a cambiarle el grosor, muy grueso. ¿No? Hay una corriente que viene así, desde acá arriba, ¿correcto? Pero, observe, ¿no? Pero esta corriente que viene acá, acá hay un nodo y esta se va a bifurcar, por lo tanto, acá hay otra corriente, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá hay otra corriente. Correcto. Entonces, como estoy suponiendo que están conduciendo, entonces aquí será más, aquí será menos, ¿no es cierto? ¿Cuánto? 0.7 voltios. ¿Sí? 0.7 voltios. De igual forma, acá estoy suponiendo que está conduciendo, más menos 0.7 voltios. ¿Cierto? Muy bien. Si yo supongo que los dos conducen, entonces fácilmente puedo hallar esta corriente que está acá. Es la corriente en la resistencia de 10K, no es la corriente en el diodo. Ojo, porque acá hay un punto que le vamos a llamar, el rojito mejor, un A, que es el punto de ánodo, perdón, del nodo, ¿sí? O sea, el error que cometió el alumno es que pensaba que la corriente venía así. Bueno, ya, este es un nodo. Bien. Entonces, esta corriente de acá, ¿cuánto vale? Esa corriente de ahí vale 10 menos 0.7, ¿no es cierto? Esa corriente de ahí vale 10 menos 0.7 entre 10K, ¿no es cierto? Esa corriente vale 0.93 miliamperios. Entonces, esta corriente vale 0.93 miliamperios. ¿Y qué he aplicado? He aplicado el concepto de eh, división de voltaje, ¿no es cierto? O sea, 10 voltios menos 0.7 entre 10K. Ahora, aquí existe 0.7 positivo y yo quiero hallar esta corriente que está acá, que es la que está circulando por 5K. Entonces, la corriente que está circulando por 5K, que es la misma del diodo de 2, ¿cuánto vale? Vale menos 0.7 más 0.7, 0. Menos 10, 10. Entre 5, 2 miliamperios. Entonces, acá está circulando 2 miliamperios. Y luego que he calculado las corrientes, ¿sí? Luego que he calculado las corrientes, esta corriente viene por acá, sí, ¿no es cierto? Que es esta. Luego que he calculado las corrientes, analizo. Se cumple la ley de Kirchhoff de los voltajes de acuerdo a la teoría de circuitos. Entonces, si ustedes observan, si acá está ingresando 0.93 miliamperios y está saliendo 2, ¿no es cierto? Para que se cumpla la ley de corriente de Kirchhoff, acá tiene que ingresar ¿cuánto? Tiene que ingresar, ¿no? 1.07 miliamperios, ¿no es cierto? Para que se cumpla la ley de corriente de Kirchhoff, por lógica, ¿no? Porque es raro que acá venga 0.93, salga 2 y acá la corriente salga. Entonces, de acuerdo al análisis que he hecho, la corriente está yendo de cátodo a ánodo. Entonces, podemos decir lo siguiente, que la corriente en el diodo de 1, ¿no? La corriente en el diodo de 1 está en inverso, ¿correcto? Esa conclusión llevo. Corriente, ¿sí? En D1 está en inverso, ¿no es cierto? O sea, va de cátodo a ánodo. Y eso es ilógico, no puede ser eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo decir? Conclusión. Conclusión puedo decir que D1 no está conduciendo. O sea, esa es la verdad, que D1 no está conduciendo, ¿cierto? De acuerdo a mi análisis, pero D2 sí conduce, ¿no? Muy bien. Preguntas, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? Bien, Romero. Correcto, séptimo. Entonces estamos viendo cómo vamos analizando, ¿no? Tengo yo que tener como herramientas mi teoría de circuitos. Eso quiere decir que tengo que tener bien claro la unidad 1 especialmente en el voltaje en vez de 0, mira Alarcón. Con esta suposición no estoy hallando ningún parámetro.
Estoy primero averiguando si el diodo está conduciendo o no, ¿no es cierto? Yo correcto, ahorita en este momento no te puedo decir el voltaje B vale cero, no, no, Gianfranco. Lo primero que tengo que averiguar en qué estado están los diodos. Cuando yo ya certifique en qué estado están los diodos, reemplazo por la verdadera condición y recién hallo los parámetros que me pide. ¿Entendiste, Gianfranco? O sea, sería un error ahorita hallar B. O decir, ah, ya, I1 o I que me piden vale menos 1.07. Es un error. ¿Sí? Entonces, paso número 2, correcto. Ah, ya, Gianfranco, recién te has unido tú has puesto que, profe, el voltaje en vez de cero, no te puedo certificar ahorita, porque el procedimiento que he utilizado en este momento es para determinar las condiciones de los diodos, no para hallar los parámetros. No puedo utilizar esa condición supuesta para hallar los parámetros. Recién ahora vamos a hallar los parámetros. Entonces, sí, Nicanor, ¿cómo salió 2 miliamperios? Mira, Nicanor, si yo he supuesto que este diodo conduce, acá hay más o menos 0.7. Y si he supuesto que este diodo conduce, hay más o menos 0.7. Por lo tanto, que tengo acá, el voltaje que tengo acá, de acuerdo a Kirchhoff, es menos 0.7 más 0.7. Entonces aquí aparece 0 voltios. ¿Correcto? Porque los voltajes de caída de los diodos se anulan. Ah, correcto, muy bien. Entonces, ahora regreso al circuito original, ¿ya? Entonces voy a copiar esto para, ¿cómo se llama? Para tenerlo como referencia, ¿ya? Nada más. Para tenerlo como referencia para cualquier cosa, lo voy a copiar y lo voy a pegar en un Word para tenerlo, digamos, bueno, acá en el solucionario, ¿no? Para que tenga el solucionario. Muy bien, ahí lo copio. Correcto. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, muchachos? Regresemos al circuito original. ¿Sí? Regresemos al circuito original. Esa es la ventaja del Paint, que podemos regresar al circuito original. Bien, yo ya determiné que este señor no conduce, ¿no es cierto? Sí, correcto, ¿no? Este señor no conduce, ¿sí? Está en circuito abierto. Y por lo tanto, aquí, este señor sí conduce, ¿no es cierto? Este sí conduce. Entonces aquí sí vale 0.7. Bien, la primera respuesta la doy en la corriente. Si este diodo no conduce y me piden allá la corriente, ¿cuánto vale? La corriente vale 0 miliamperes. ¿Sí? 0 miliamperes. ¿Correcto? Sí, porque está abierto. ¿No es cierto? ¿Y esto por qué puedo yo decir? Porque D1 está en off. Ahí sí puedo yo verificar mi teoría, ¿no? Puedo decir a ciencia cierta. Bien, ahora me falta hallar el voltaje B. Correcto. Para hallar ese voltaje tengo que hallar la corriente en el circuito. Es decir, tengo que hallar esta corriente de acá. ¿Sí? Esta corriente. Y esa corriente le vamos a llamar I minúscula, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo llamamos esa corriente? Bueno, esa corriente será igual, I minúscula, será igual a ¿qué? A 10 voltios, ¿cierto? Eh, menos 0.7 voltios más 10 voltios, ¿no? Esa es la diferencia potencial que hay en esas, ¿sí? Me corrigen si estoy mal, entre 10 más 5, 5K. ¿Así sería? ¿Sí? Si yo quisiera ya la corriente, puedo sumar esta resistencia más esta, sería 15. La diferencia potencial de acá sería 20, correcto, y le resto eso. ¿Sí? Sí, muchas gracias, mi estimado. Me faltó el 1, estaba seguramente asustado. Bien, entonces 10 menos 0.7 más 10 entre 15K y da una corriente de 1.29 miliamperes. Entonces da 1.29 miliamperes. Tiene que no circula 2. ¿Se acuerdan que habíamos allá que era 2? No era 2. ¿Sí? No era 2. Si hubiera tomado el dato como 2 es un error.
Entonces, ahora sí, correcto. Esa corriente va a producir acá una caída de voltaje, ¿correcto? ¿Cuánto vale esa caída de voltaje? 1.29 por 5K me da 6.45 voltios, correcto. 6.45 voltios. Entonces yo puedo deducir que el voltaje B a qué es igual a 6.45 menos 10, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces sería 6.45 menos 10. Y eso me da menos 3.55 voltios. Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Cuando yo tengo un circuito de diodos, lo primero que tengo que hacer es ver en qué condiciones están los diodos. Si hay uno solo es fácil, pero si hay dos o más, empieza el problema, empieza la complicación. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver en qué condición están. Cuando ya determine en qué condición están, reemplazo por sus modelos que me han dado y recién hallo los parámetros que me pide. Consulta. Ya, muy bien. Entonces, si gustan ustedes, copian la pantalla de su monitor, ¿no? Copian la pantalla de su monitor y lo pegan en un Word o en un Paint, como gusten, para que no estén escribiendo. ¿Sí? Copian lo que yo termino, ponen un imprimir pantalla y lo copian. ¿Sí? Si hay alguno que está dibujando y escribiendo, estamos perdiendo un poquito de tiempo y no nos ayudamos con la tecnología. Entonces ahora voy a hacer el ejercicio del grupo 2, ¿no? Del grupo 2, correcto. Yo creo que es más sencillo, pero nos ayuda. Ahí tenemos el ejercicio del grupo 2, ¿sí? Voy a recortar solamente la parte de interés, correcto, y voy a pegar acá, ¿no? Bien, acá es sencillo. ¿Por qué? Porque hay un solo diodo. Si este vale menos 5 y este vale más 5, este diodo está abierto. No hay vuelta que darle, ¿no? El ánodo es negativo con respecto al cátodo. Por lo tanto, el diodo está apagado. Ese es fácil, ¿no? Cuando es un diodo es fácil. Entonces la corriente I, ¿cuánto vale? Cero, ¿sí? Y el voltaje, ¿cuánto vale, me dices? Menos 5. No, no, tampoco. El voltaje vale 5 voltios. Porque si este está abierto, observa, si el ánodo es negativo con respecto al cátodo, este está abierto. Si está abierto este voltaje, estoy viendo el de acá, 5 voltios. ¿Ya? Correcto. No es menos 5 Renzo, es 5 voltios. Correcto. Ese es sencillo. Vamos al ejercicio número del grupo 3, el primero del grupo 3. El primero del grupo 3, de ahí todos son parecidos, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es el más complicado, ¿ya? De la primera pregunta. Bien, este de acá, que es otra forma, ¿no? Ya, nuevo y pegar. Aquí, el tenor de esta pregunta, que era del grupo 4, era hallar el punto de operación del diodo, ¿no? Entonces, este circuito que está acá, hallar el punto de operación del diodo, del momento que me dicen diodo, recordemos, ¿no? Recordemos que en el diodo decía que para un voltio equivalía, creo, un amperio, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Equivalía un amperio, ¿no? Así era, creo que era su dato, ¿sí? Correcto. ¿Qué hacemos acá? Miren, aquí
hay que aplicar Thevenin, ¿no? Entonces, para mí, voy a poner otro color. Este es mi terminal A, ¿correcto? Y este es mi terminal B, de Thevenin, ¿no es cierto? El B. Por lo tanto, si yo quisiera hallar el voltaje ahí, ¿no? Entonces, lo haría primero el voltaje Thevenin, ¿sí? El voltaje Thevenin es igual a ¿cuánto? Sería 10 voltios multiplicado por 0.1K, que es 100 ohmios, dividido entre 0.01 más 0.1 más 1K, y eso me da, ¿no? 0.9 voltios. O sea, he hallado Thevenin, ¿no? ¿Qué dice Thevenin? Retire usted la carga, ahí el voltaje VAB. Y ahora, como es fuente independiente, hay una resistencia RAB. Y la resistencia RAB sería eh, el paralelo de 1.01K por 0.1 entre 1.01K más 0.1. Eso me da 91 ohmios. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. Lo primero que tengo que hacer, me piden hallar B0. Ojo, me piden hallar B0. B0. Pero lo primero que tengo que hacer para hallar B0, ¿no es cierto? Lo primero que tengo que hacer para hallar B0, ¿qué cosa es? Hallar el punto de operación de este señor. Si yo hallo el punto de operación de este señor, es decir, hallo su voltaje, ¿no es cierto? Su voltaje, y hallo su corriente, ¿no es cierto? Eso es lo que voy a hacer al hallar el punto de operación, ¿no es cierto? Entonces, si hallo este voltaje, miren, observen, ¿verdad? Si hallo este voltaje es igual a esto, porque están en paralelo, por lo tanto hallo su corriente. Como yo conozco esta corriente, porque ya lo hallé por método de aproximaciones, ¿no? O de interacciones, y ya tengo esta corriente que lo hallé por la ley de Ohm, entonces la suma de estas dos corrientes es esta. Lo multiplico por 1K y ya tengo B0. Entonces, escribo la estrategia. Con estos dos valores, yo voy a obtener, digamos, vamos a tener así. Tengo acá la fuente, ¿correcto? De voltaje, ¿sí? Conectado a mi resistencia, ¿no? Mi resistencia, digamos, lo voy a poner en cuadradito para no estar dibujando. Esta es mi resistencia. Y tenemos lo siguiente, tenemos nuestro circuito Thevenin, ¿no? Correcto. Y tenemos así, ¿no? Acá, correcto. Y aquí recién vendría el diodo, ¿no? Vamos a hacerlo al revés. Lo invertimos, lo giramos 180 grados, ¿no? Ahí recién estaría el diodo, ¿no? Así. ¿Correcto? Ya ustedes me entienden mi dibujo. Correcto. Así, ¿no? Donde este vale 0.9, este vale 91 ohmios, y a través de interacciones yo voy a hallar este voltaje, ¿no? Voy a hallar este voltaje y voy a hallar la corriente, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Entonces, a través de interacciones voy a hallar el voltaje y la corriente, ¿no? Eso ya ustedes han practicado. Ahora, con ese voltaje y esa corriente, yo para hallar B0, ¿no es cierto? Para hallar B0 es igual a ¿quién? A, a la resistencia de un K multiplicado por la corriente que he hallado, ¿no? Más la corriente de la resistencia, ¿no es cierto? ¿Sí? La corriente que he hallado más la corriente de la resistencia, ¿ya? Es decir, este voltaje es igual a la corriente ID que hallé por interacciones más la corriente de la resistencia. ¿Y cómo hallo la corriente de la resistencia? La corriente de la resistencia lo hallo con el voltaje que hallé en interacciones entre
0.1K, que viene a ser la resistencia. ¿Se entendió el procedimiento? No lo voy a hacer porque, para no quitar tiempo, ya ustedes si quieren lo justifican con números, ¿sí? Consultas. Vamos a reducir un poco. Listo, ahí cabe. Consultas es la estrategia que hemos aplicado. O sea, ¿qué hemos hecho acá? Fácilmente un Thevenin, ¿no? Al hacer un Thevenin nos queda un circuito sencillo. Aplicamos interacciones, hallamos el voltaje de caída en el diodo, hallamos la corriente y sabemos que me piden a mí V0, ¿no? Este es el dato, ojo, este es el dato de 1 voltio, 1 amperio, ¿sí? Un voltio, 1 amperio es el dato y con eso hago interacciones, ¿correcto? ¿No? Con esto hago las interacciones acá, ¿sí? ¿Sí? Y con esto vamos acá, ¿no? Correcto. ¿Listo? Entonces tenemos ya este dato, hallamos este señor, ¿no es cierto? ¿Sí? Hallamos ese señor y hallamos este señor y a partir de esos dos hallamos el voltaje de cero. Veamos el otro ejercicio en el grupo 5. También es sencillo, es un solo diodo, lo muestro en mi pantalla. Lo pegamos, ¿no? Este es sencillo, no tienen problemas. Acá me dice, aquí de hecho, el diodo está conduciendo y el voltaje B vale 5 voltios. Fácil, ¿no? El voltaje B y la corriente I habría que hallarlo, sería 10 voltios menos 0.7 entre 10K, ¿no? 0.90 miliamperios. Este está sencillo. Veamos el del grupo 6, el primer ejercicio. Bueno, también es simple. Dos pantallas. Veamos este señor que está acá. Pueden aplicar aquí, mírenme. Yo acá puedo aplicar Thevenin. ¿Qué quedaría? El voltaje VAB sería 15 por 20 entre 10, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería ese voltaje? Ese voltaje sería 15 por 20 entre 30, ¿no? 15 por 20 entre 30, 10 voltios. Entonces aquí quedaría 10 voltios, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí quedaría 10 voltios, correcto. Acá quedaría 10 voltios en serie con, ¿no? Hacemos un Thevenin ahí, ¿no? Sería 10 por 20 entre 10 más 20. 20 tercios, o sea, 6.66K. Entonces aquí ustedes pueden reemplazar, ¿no? Así, ¿no? Una fuentecita, ¿sí? O si gustan, más práctico, ya que estamos aplicando eso, más práctico, sería 10 voltios, ¿no es cierto? 10 voltios en serie, ¿no es cierto? Con una resistencia, estos 10 voltios en serie con una resistencia de 6.67K, ¿correcto? Y de ahí, ¿no? He aplicado Thevenin, y de ahí recién viene todo este circuito. Copiar, pegar, ¿sí? Recién ahí viene todo este, así quedaría. Ya es un circuito más sencillo. El ánodo es positivo con respecto al cátodo, este diodo está conduciendo. Acá reemplazamos por una fuente de 0.7 voltios, más, menos, ¿no? Ahí sí podemos confirmar que está conduciendo, 0.7 voltios, ¿correcto? Y para hallar la corriente, es fácil, ¿no? Sería 10 menos 0.7 entre 26.6K, ya tengo la corriente, que está en este sentido. Confirmo más aún, y con esta corriente que hay lo multiplico por 20K y ya tengo el voltaje. Fácil, ¿no? O sea, no es complicado. ¿Ya? El otro también es sencillo. Entonces ahora vamos al grupo 1, segundo ejercicio. Bien. Y ahí aprovecho para explicar función de transferencia.
¿no es cierto? Para que sepan cómo se hace. Muy bien, este es el ejercicio. Aquí lo tengo, corto. Vamos a copiarlo todo. Así, no, por partes, para que no... Está bien, está bien. Copio, pego. Muy bien. Dice, en el circuito siguiente, los diodos son ideales. Ahí hay un error que me envió un alumno. Un estudiante me preguntó, profesor, ¿estoy bien lo que estoy haciendo? Y consideró los diodos como 0.7. Entonces yo le contesté el correo. Primero, fíjate el enunciado del problema. El problema te dice que son ideales. ¿Qué significa ideal? Que cuando conduces un corto y cuando no conduces un abierto. Entonces, estaba de más que él haya colocado 0.7. Si te dicen que los diodos son de silicio o que tienen una caída de voltaje en los diodos, ahí sí utiliza modelo de primera aproximación. Obtener la curva de transferencia indicando el estado de los diodos y el valor de voltaje VCR. Muy bien. Normalmente, cuando uno tiene este tipo de problemas, ¿cuál es la estrategia a seguir? Primero, saber cuántos diodos hay. Porque hemos dicho que la función de transferencia, solamente para recrear, hemos dicho que es, vamos a cambiar de color para que se note la diferencia, es la relación que existe, ¿no?, entre el voltaje de entrada versus el voltaje de salida, ¿no es cierto? Y lo puedo graficar ya sea así, o puedo hacer, por ejemplo, que B sub 0, ¿no?, corresponde, ¿sí? Corresponde a, también otra forma sería, a, a cómo se comporta este señor, así, ¿no? Como si fuera una función, ¿no? ¿Se acuerdan? Como si fuera una función. Bien. Dos formas, forma gráfica y como función. Lógicamente que para hallar la forma gráfica primero debo hallar la función. Entonces, ¿cuál es la estrategia a seguir cuando yo tengo que hallar la función de transferencia? O sea, B0 entre B sub I. Lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Saber cómo están los diodos, si están en polarización directa o inversa. Y si ustedes observan acá, nadie me puede decir, profesor, D1 está en directa, D2 está en inversa, D3 está en directa e inversa. Nadie me puede asegurar, ¿no es cierto? Porque no tenemos un dato que me diga B sub I vale tanto. Para mí B sub I es un valor genérico, o sea, general. No me dice vale de acá a acá. Si tuviera un valor fijo, ahí sí rápidamente podemos nosotros deducir si están en directa o inversa. Como no está, entonces tenemos que suponer. Entonces lo primero que hay que hacer es suponer. ¿Cuántas suposiciones pueden haber? Son 3 diodos. Por lo tanto, cuando uno supone así, son ¿cuántas posibilidades? 2 al número de diodos. N. Esas son las posibilidades que hay. En este caso, son 3 diodos, son 8 posibles casos de estado de los diodos. Y posiblemente de los 8, uno la tiene, uno como mínimo, o dos, o tres en partes de los valores de B sub I, ¿no? Puede ser de los 8, 6 estén correctos. ¿Por qué? Porque de esos 6 en trazos de la curva ocurre, ¿sí? Pero no todos. Entonces, son 8 análisis que tenemos que hacer, y a veces hacer 8 análisis es engorroso. Entonces tenemos que utilizar criterios. Entonces, el primer criterio que yo les aconsejo es qué diodo es el que determina algo. Todos los diodos que están en serie. Los diodos que están en serie, acuérdense, que determinan si pasa o no pasa corriente a todo el circuito. Por lo tanto, D1 es el primordial, ¿no? Entonces, D1 viene a ser ahorita, porque está en serie con el suministro. Si D1 no funciona, queda aislado todo esto. Si D1 funciona, entonces está conectado todo esto. Muy bien, vamos a empezar con lo más fácil. ¿Cuál es lo más fácil? Que D1 no funcione, ¿cierto? Si D1 no funciona, voy a copiar el circuito, copio y pego. Si D1 no funciona, ¿no es cierto? Este señor no existe, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo?
Bien, nos falta ver cuál es la condición de B sub I, ¿no es cierto? ¿Cuál es la condición de B sub I para que ocurra esto? Eso nos falta ver, porque hay una condición. ¿En qué condición este señor no conduce? Eso nos falta ver. Pero podemos ir avanzando hallando B0. Si ustedes observan este circuito que está acá, este es positivo, ánodo es positivo, cátodo es ánodo es positivo de D3 y este es esto. Y este es mucho mayor que el de acá. Pero confirmemos. ¿Cómo podemos confirmar? Hallando la corriente. Yo sé que la corriente va así, ¿no? Intuyo que va así, ¿correcto? Y como los diodos son ideales, estos son supuestamente así. Entonces, ¿qué estoy suponiendo acá? Estoy suponiendo el caso que D2 está encendido y D3 está encendido, ¿cierto? D2 está encendido y D3 está encendido. ¿Y por qué puedo yo afirmar eso? Porque en simple inspección visual noto de que estos están conduciendo. O sea, acá no hay duda. No puedo decir, mira, D2 no conduce ni D3 tampoco, ni D2 conduce y D3 no. O sea, a simple vista parece, pero tengo que confirmarlo. Igual que el primer ejercicio que desarrollé. Entonces, para confirmarlo, vamos a hallar esa corriente. Esa corriente I, vamos a llamarle así, ¿a qué es igual? Sería a 15 menos 7, porque estos son cortos, ¿no es cierto? Sería a 15 menos 7 voltios entre, ¿no es cierto? 5 más 1, 6 más 2, 8, 8K. ¿Sí? 8K. Entonces, ¿qué tenemos? 15 menos 7 entre 8K. ¿Y eso me da cuánto? 1 miliamperio. ¿No? 1 miliamperio, correcto. Si es 1 miliamperio, está yendo de ánodo a cátodo. D2 está bien. Ah, está yendo acá, está bien. Correcto. O sea, es lo que yo supuse, lo confirmé. Está yendo la corriente de ánodo a cátodo. Entonces D2 y D3 confirmo, están conduciendo. Por lo tanto, B0 a qué es igual. ¿Sí? D0 a qué es igual. D0 será igual a quién. Ah, recuerden que aquí está circulando 1 miliamperio. Entonces aquí se produce una caída de voltaje, ¿no es cierto? ¿No? Acá se produce más y acá se produce menos. ¿Y esa caída de voltaje cuánto vale? 2K por 1 miliamperio, 2 voltios. Entonces, B sub 0, ¿cuánto vale? Vale 2 más 7, ¿no? 9 voltios. Correcto. Entonces, si D1 no conduce, el voltaje B0 es 9 voltios. Para cualquier valor que tenga yo B sub I que permita que D1 no conduzca. Es constante 9 voltios. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Cómo hallé primero la condición de salida? Correcto, muy bien. Gianfranco dice 9 voltios sería mi ideal. Claro, Gianfranco, lo que pasa es que el ejercicio me dice que son ideales. Si el ejercicio me hubiera dicho que la caída de voltaje es 0.7, tengo que ponerlo. Pero como son ideales, es 9 voltios. ¿Sí? Está en el enunciado del problema. Bien, ahora falta ver la condición, falta ver la condición para que esto se cumpla. Porque tiene que haber una condición para que esto se cumpla. Entonces, ponemos acá lo que hemos hecho. Hemos visto que D1 está apagado, ¿no es cierto? Que D2 está conduciendo, ¿no es cierto? Que D3 está conduciendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Hemos visto eso, ¿no? Hemos visto eso, correcto. Muy bien. Y ¿qué hemos obtenido de resultado? Hemos obtenido el resultado que el voltaje B0 vale 9 voltios. Pero ¿cuál es la condición para que ocurra eso? Falta. Esa condición la tenemos que hallar en B sub I. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje de aquí a acá? ¿No es cierto? ¿Cuánto vale el voltaje de aquí a acá? Bien.
La corriente estaba haciendo esto, más acá, menos acá, ¿no? Menos, ¿sí? Y ahí tenemos 5 voltios, ¿sí? 5 voltios, ¿correcto? 5 voltios. Y el voltaje desde este punto, ¿no? Desde este punto a este punto, ¿sí? Sería menos 5 más 15, ¿no es cierto? Y eso va 10, ¿no? 10. O sea, aquí, vamos a poner el otro color, vale 10 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, desde este punto a este punto tiene que ser 10 voltios, ¿no? ¿Correcto? Cuando este no conduce. Porque la corriente es 1000 amperios y hace así. Muy bien. Ahora, aquí supuestamente está circulando una corriente, ¿no? Una corriente, ¿correcto? Que se llama la corriente del diodo de 1. ¿Y cuánto valdría esa corriente? Esa corriente valdría así. V sub I, esa corriente en el diodo de 1, ¿ya? Así. Esa corriente valdría V sub I menos 10 voltios. Todo esto entre 3K. Ahí estamos, Gianfranco. Es más rápido que yo. Yo todavía estoy en la época de la máquina de escribir, como los viejitos del parque universitario. 3K. ¿Sí? Pero para que esto no se cumpla, ¿esto cuándo tiene que ser igual? Cero, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que se cumpla de que no conduce el diodo, esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A cero. Por lo tanto, menor o igual a cero, ¿no es cierto? Vamos a poner así. Menor o igual a cero, ¿no? Y menor o igual a cero. Porque menor significa que la corriente va en sentido contrario, y eso no puede ocurrir. Entonces, podemos decir lo siguiente, que B sub I tiene que ser menor o igual a ¿qué? A 10, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerle menor nomás para no estar poniendo igual, ¿ya? A 10. Porque en la frontera no hay problema. Es decir, si el voltaje B sub I es menor a 10, este diodo no conduce. Entonces acá ponemos la condición. Para que esto ocurra, la condición es que V sub I sea menor a 10 voltios. ¿Sí? Para que esto ocurra, tiene que ser menor a 10 voltios. Ya tenemos la primera parte. ¿Preguntas? Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? En primer lugar, hemos buscado aquel diodo que es crítico para poder eliminar la mayoría de las probabilidades, ¿no? Acá ya no analizo, por ejemplo, si en este caso si D2 está apagado, si D3 está apagado, si D2 está encendido, no, ya eliminé prácticamente mitad de la tabla. 4 posibilidades he eliminado de cajón analizando D1. ¿Qué hago? Hallo el voltaje de salida para esa situación y luego busco la condición que debe tener la entrada para que exista esa situación. Muy bien, copio yo ahora todo esto que está acá para poderlo tener
para cualquier, digamos, posibilidad de revisión. Bien, entonces regreso nuevamente acá. Ahora falta que dedo de uno conduzca. Muy bien, borrón y cuenta nueva. Entonces, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Muy bien. Y ya tengo, anotemos acá lo que encontramos, ¿no es cierto? Encontramos que D1, ¿no? Perdonen, D1 va apagado. Me ayudan, por favor, si es que no. D1 está apagado. D2 está encendido. D3 está encendido. D0 vale 9 voltios. Y B sub I tiene que ser menor a 10 voltios. Muy bien. Correcto. Ahora vamos a suponer que D1 conduce, ¿no es cierto? Entonces nos queda eso, que D1 está conduciendo. Copiamos el circuito, ¿no? Copiamos el circuito y lo pegamos. Correcto. Muy bien. En este caso el diodo D1 conduce. Retiramos el diodo D1. ¿No? Retiramos el diodo D1 y lo unimos. Correcto. Ahí veamos, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Puedo hacer lo mismo como el otro caso? Pregunto, ¿puedo hacer lo mismo con el otro caso? Ahora yo sé que es menor a 10, ¿no? O sea, este voltaje va a ser menor a 10. No, perdón, mayor a 10, ¿no es cierto? Eso sí sé, ¿no? Porque si es menor a 10, estoy en este caso. Entonces el otro caso sería mayor a 10, ¿no? Entonces este voltaje, de hecho, tiene que ser mayor a 10, ¿no? Mayor a 10, correcto. ¿Sí? Porque si es mayor a 10, este conduce. Bien. La pregunta es, ¿seguirá conduciendo de 2 de 3? Porque si este es mayor a 10, vamos a suponer que sea 20. Vamos a suponer que sea 20 voltios. Si este es 20 voltios, acá hay 20 voltios y acá hay 15, este ya no conduce, ¿no es cierto? Si es menor a 10, menor a 20, ¿no? Por ejemplo, menor a 15, este conduce. Entonces, aquí hay un dilema, ¿no? ¿En qué condiciones conduce de 2 y en qué condiciones conduce de 3? De hecho, señores, observen ustedes lo que yo les digo. De hecho, como este es mayor a 10, el único que está, digamos, en interrogación es este señor, ¿no? Porque este señor, si conduce, ¿no es cierto? Si conduce, digamos, si este señor conduce es porque 15 voltios es mayor que el voltaje en A, ¿no es cierto? Y ¿cuándo es mayor al voltaje en A? Por ejemplo, que sea 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero si este voltaje en A es mayor que este señor, este no conduce. Entonces, acá hay un dilema. ¿En qué condiciones va a conducir este señor y no? ¿No? Pero D3 siempre va a conducir, porque como este es mayor a 10 y este es 7 voltios, siempre este valor va a ser alto. Por lo tanto, yo puedo afirmar que D3 siempre va a conducir. Siempre. D3 siempre va a conducir. ¿No? ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque este siempre va a ser mayor a 10. Acá es 7. Aún así sea lo que sea aquí, ¿no es cierto? Más aún, si este es 20 voltios, me afirmo más. El problema sería en el valor menos, ¿no? Entonces, más o menos quedaría así. Y si ustedes tienen duda, no hay problema, lo dejan y analizamos. ¿Sí? Analizamos. Aquí hay una corriente, ¿no es cierto? Vamos a ponerle otro color. Acá hay una corriente.
¿sí? Así, ¿no? Correcto. Y acá hay otra corriente, así, ¿no es cierto? A esta corriente le vamos a llamar I1, ¿no? A esta corriente le vamos a llamar I2. ¿Y a qué me acuerda eso? A Mayas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Correcto? Me recuerda a Mayas. Bien, ¿a qué es igual? Vamos a suponer que los diodos conducen, ¿no? Entonces, pongo acá, supongo, ¿cómo lo analicé, no? Supongo que D2 está en ON y D3 está en ON. Voy a suponer eso, ¿correcto? O sea, supongo, porque no sé, no sé, entonces supongo. Si supongo, lo reemplazamos por un corto, acá, para que podamos trabajar, ¿correcto? Y reemplazamos por un corto acá. Muy bien. Vamos a afirmar nuestra suposición. Bien. ¿Cuánto vale esta corriente que está aquí? De acuerdo a Mayas, ¿no? De acuerdo a Mayas. De acuerdo a Mayas, esa ecuación de Mayas que está ahí sería B sub I, ¿no es cierto? Menos 15 menos 15 es igual a 3 y 1, ¿no es cierto? 3 y 1 no, sería 3 más 5, 8 y 1, 8 y 1, más 5, perdón, menos, disculpen ustedes, 5 y 2. O sea, he aplicado mallas, ¿no? Mallas es los suministros es igual a las caídas. ¿Cuáles son los suministros? Más BI menos 15, correcto. ¿Cuáles son las caídas? Para I1 son 3 y 5, 8. Y para I2, 5. Esa es la primera ecuación. Muy bien, analicemos la segunda ecuación. En la segunda ecuación, I2 sale por el lado positivo y sale por 15 menos 7, 8, ¿no? 8, correcto. ¿Cuánto vale I1? I1 vale menos 5. Menos 5 y 1. ¿Cuánto vale I2? I2 vale 5 más 1, 6, 8. 8 y 2. He aplicado la ley de, Mayas, ¿no? Análisis de Mayas en una forma rápida. ¿Sí? Si ustedes gustan, lo pueden hacer por partes. Estas serían las dos ecuaciones, si es que no me equivoco. ¿No es cierto? Serían las dos ecuaciones. Bien. Para que D2 conduzca, I1 tiene que ser mayor a I2, ¿correcto? ¿No? I1 tiene que ser mayor a I2 para que este conduzca, porque si I2 es mayor a I1, ese no conduce, ¿no? Esa es la primera condición de lo que estoy hablando. Y I2 es mayor a 0. ¿Por qué es mayor a 0 I2? Porque para que este señor conduzca, este tiene que ser mayor a 0. Bien, veamos. ¿Alguna sugerencia? A ver qué me dices. Perdón, no te entendí bien. Disculpen usted. Profesor, la primera opción sería no, Ángela. ¿Por qué? Porque la corriente I1 está atravesando la resistencia de 3K y la resistencia de 5K. Ah, sí, muchas gracias, mi estimado. Ah, sí, tiene razón. Disculpa, que como borré no me di cuenta. Entonces, borro, tienes razón. Eso sí te doy la razón acá. En este caso, I2 tiene que ser mayor
Ahí 1. Muchas gracias. Y 2, ahí sí. Muchas gracias. No me había fijado en el guión. Tiene que ser mayor ahí 1. Correcto. Ahora sí. Muy bien. Eso es bonito porque ustedes están aprendiendo. ¿Ya? Gracias, Carlos. Ya te diste cuenta, Ángela, ¿no? De que el I1 pasa por esos dos. Hasta ahí estamos bien. Bien. Ahora, pues, acá hay unas inecuaciones, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale BI? BI vale, ¿no es cierto? 8 y 1, ¿no es cierto? Menos 5 y 2, correcto, ¿no es cierto? Menos 5 y 2, más 15, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser mayor a 10, correcto, ¿no? Entonces, 8 y 1 menos 5 y 2 tiene que ser mayor a ¿cuánto? A menos 5. Una inecuación, ¿correcto? ¿Sí? Además sé que I1, ¿no? I1 tiene que ser también mayor a 0 para que se cumpla, ¿cierto? I1 tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Para que I1 es mayor a 0, ¿no es cierto? Tenemos esa ecuación. A ver, ¿cómo lo podemos trabajar en este caso? Este sí conduce. El problema sería acá, ¿no es cierto? Entre I2 menos, que tiene que ser mayor, es mayor, ¿no es cierto? De hecho, para que conduzca. ¿Ya? Perdón un ratito que se me baja la batería y no tengo internet. El último dato que obtuvimos era que VA tiene que valer 10 voltios, ¿no es cierto? A ver, ¿qué me he escrito? Santiago, ¿a qué te refieres? Este de acá tiene que ser mayor a 10, ¿no es cierto? Entonces, eh, podemos decir así, ¿no? Que I1, I1 es igual a I1. I1 es igual a quién? A B sub I menos BA entre, ¿no es cierto? BA entre esta, ¿no? Y este tiene que ser igual mayor a 0. Correcto. Pongamos por ahí a ver, mayor a 0. Correcto. Ya, BI menos BA tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Digamos, ¿no? Para que se cumpla. Correcto. Ahora, BI tiene que ser mayor a BA. Hasta ahí estamos bien. Correcto. ¿No? BI menos BA entre 3 tiene que ser mayor a 0. Entonces BI tiene que ser a mayor a BA. Correcto. Ahora, ¿cuánto vale BA? Veamos cuánto vale BA. BA vale menos, ¿no es cierto?
5 se multiplica, está conduciendo, I2 menos I1, ¿correcto? Más 15, ¿no? Más 15. Bien. Pero yo sé que este señor, BI, ¿no es cierto? Acá, BI, este pedacito hacia acá, vamos a ponerlo. BI, vamos a ver. BI tiene que ser mayor a qué? A todo esto, ¿no? Creo que copiar, pegar, mayor a todo esto, ¿no? Y además sé que I2 tiene que ser mayor a I1, ¿no? Porque este tiene que ser mayor a 0. El menor caso sería, digamos, suponiendo que ocurra, ¿cuánto vale? Y 10 tiene que ser, BI tiene que ser mayor a 10, ¿no? Entonces, esta es la otra inecuación, ¿no? 10, 5. Vamos a llegar a esta misma expresión. A esa misma expresión vamos a llegar. ¿Cuándo D2 deja de conducir? Esa sería la pregunta. D2 deja de conducir. Parece que en este caso todavía tenemos una interrogante, ¿no? O sea, en este caso todavía tenemos un interrogante, ¿no? O sea, si ustedes en este caso todavía tienen un interrogante, busquemos otro caso, ¿ya? Y avanzamos. Entonces, copio otro caso y avanzamos. Entonces, pego y ahí nos vamos dando cuenta. Entonces, sigo con esto que es conduce, estamos en esta condición, muy bien, estamos en esta condición, y la condición ahora es que este señor no conduce, ¿no es cierto? Y este siempre va a conducir, siempre va a conducir, este siempre va a conducir, ¿no? Ya sabemos por qué, ¿no? Porque este B sui es mayor a, este es el otro caso, ¿no es cierto? Muy bien, en este caso, el voltaje V sub 0, ¿no? Vamos a ver, en este caso apuntemos en rojo, sería D1 on, D2 off y D3 on. ¿Sí? Este es el otro caso. En este caso, eh, ¿cuánto vale B0? ¿No? Primero la corriente I, ¿no? La corriente I que circula es esta corriente, señores, que está acá, lo voy a poner en verde. Esta corriente viene así, ¿no? Miren, si se traban ustedes en un caso, agarren otro. Esa corriente viene así, ¿correcto? Esa corriente I, ¿no? Vamos a suponer a que es igual. Esa corriente I vale B sub I, abro paréntesis primero. B sub I menos 7, ¿no es cierto? Entre, ¿sí? Entre 3 más 1, 4, más 2, 6. Entre 6. ¿Sí? Ese B sub I. Y ese, ¿sí? B sub I menos 7 más 6 tiene que ser mayor a 0, ¿no es cierto? Por lógica, ¿no? Por lógica, este tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, puedo decir que B sub I, ¿cierto? B sub I tiene que ser mayor, ¿sí? Es mayor a 7 voltios, ¿no? A partir de 7 voltios, ¿sí?
si es que este no conduce, ¿no? Pero la condición es que BI tiene que ser menor de 10, o sea, acá hay un hueco, correcto. Solamente estamos ya en esta condición. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto valdría B sub 0? B sub 0 vale, B sub 0 vale a menos 2i, ¿no es cierto? 2i, correcto. 2i más 7. Ese vale B sub 0. Reemplazando, B sub 0 es igual a menos 2 multiplica a B sub i menos 7, ¿no es cierto? Menos 7 entre más 7. Entonces, B sub 0 aquí es igual. B sub 0 es igual a menos un tercio, ¿no es cierto? Menos un tercio sería menos B sub i tercios, ¿correcto? Menos con menos da más 14 sextos, ¿no? O sea, 7 tercios, me corrigen por favor, más 7. Vamos, veamos, voy a utilizar un papel. Tengo B sub 0 vale menos 2 veces B sub i menos 7 sobre 6 más 7. Entonces B sub 0 es igual a menos B sub i tercios, menos con menos da más, 7 por tercios sería 7 tercios más 7. Entonces B sub 0 es igual a menos un tercio más 7 por 3, 21, 28 tercios. ¿Sí? 28 tercios. ¿Cuánto es 28 tercios? 28 tercios vale 9.33 más o menos. ¿Me corrigen por favor? Entonces B sub 0 es igual a ¿qué? A 9.33 menos B sub 0 tercios. ¿Me corrigen por favor? Entonces, en la otra suposición es que este señor siga conduciendo, este no conduzca y este sí. Este siempre va a conducir, este siempre va a conducir, porque es mayor a 10, ¿no? O sea, mayor a 10 ya empieza a funcionar, ¿no? Mayor a 10 ya empieza a funcionar. Entonces, ¿qué tengo? Que la corriente que circula por acá será B sub I menos 7 voltios entre 6. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y este tiene que ser mayor a 0 para que se cumpla, ¿no? Tiene que ser mayor a 0. Entonces, de ahí saco que 6 por 0, 0, B sub I tiene que ser mayor a 7, ¿no? Y B sub 0 en ese instante, ¿sí? Vale, acá se, no, perdón, es más menos, disculpen, es más menos. Sí, disculpen, es más menos. Entonces, corrijo. Ahí estamos. Ajá, disculpados del caso. Correcto. Entonces, acá será así, ¿no? Disculpándome del caso, será B sub I más 7. Disculpándome del caso, es más menos, correcto, me disculpo. Entonces, esto quedaría así. Muy bien, corrigiendo, sería 2 tercios de BI más 7 por 2, 14, ¿no? Vamos a borrar este señor, correcto, y borramos también todo este señor. Entonces sería 7 por 2, 14, 7 tercios más 7, ¿no? Sería 7 tercios más 7. Y eso me da 9.33, ¿no? Eso y a ver, por favor, verifican la ecuación. 9.33. A ver, B sub 0 es igual a 2i más 7, correcto. Entonces, i vale B sub i menos 7. Ah, no, es menos 7, ¿no? Correcto, acá estoy errado, entonces. Estoy errado. Acá es menos 7. Correcto. Acá es menos 7. Correcto. Bien. Menos 7. Ya, ahora sí. Entonces, borramos. De hecho, es B sub i tercios. De ahí es sí. Entonces sería
menos 7 por 2 entre 3 más 7. Eso sale 2.33. Por favor, me corrigen ahora sí. Sí, es una recta con una pendiente de 1/3, ¿no? Una recta con una pendiente de 1/3. ¿Sí? Entonces ahí 2bi 7, 2 por bi tercios, menos 7, 14 tercios, o sea, 7 tercios, 4.67, ¿sí? Ah, me faltaría el más 7. A ver, a ver, a ver. B sub i es 2i 7, correcto. Este es 2i más 7. Entonces 2i y 6 sería 1/3. Hasta ahí estamos bien. Y el otro es menos, ¿no? Menos 2 por 7 entre 3 más 7. A ver, por favor. Sí, entre 6. Sí, 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 perdón. Entre 6. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí. 4.67. Muchas gracias, muchas gracias. Todavía estoy medio dormido. Bien, entonces corrigiendo. Este sería 4.67. ¿Ya? Más 4.67. Correcto, muy bien. Entonces, si B sub I es mayor a 7 voltios, ¿no? Entonces, acá, D1 on, D2 off, D3 on, ¿sí? Más B sub 0, ¿cuánto vale? Vale 1/3, ¿sí? 1/3 de B sub I. O sea, es una recta con pendiente 1/3. Más 4.67 voltios, ¿no es cierto? Más 4.67 voltios. ¿Y cuándo eso? Cuando P sub I es mayor a 7 voltios. ¿Sí? ¿Correcto? Las curvas se van a traslapar a veces, ¿ya? Bien. Todavía nos queda esto, ¿no es cierto? Todavía nos queda esto. La condición de que D3 esté apagado es bien difícil, ¿no es cierto? Bien difícil, ¿no? Porque acá esta condición ya, de acá de mayor a 10 ya no dice que tendría que ser menor a 7, ¿no? Entonces es difícil. Solamente quedaría esta posición. Pero vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando. Si yo tuviera la curva, ¿no? Si yo tuviera la curva, vamos a ver, aquí vamos avanzando para tener una idea cómo es. Y digo, para el primer caso, B sub I es menor a 10, vamos a suponer que 10 está acá, ¿no? Vamos a suponer que 10 esté acá, ahí estamos, acá vale 10. Recordemos que este es B sub I, vamos avanzando, B sub I y este es 0. Entonces, si este es 10 voltios, ¿no es cierto? Si este es 10 voltios, si es menor, el voltaje vale 9. Entonces, otro color, este voltaje vale 9. Hasta acá más o menos, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Ese voltaje vale 9 para cualquier valor. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí está muy bien. Ahora dice, si B sub I es mayor a 7, ¿no? Si B sub I es mayor a 7, ¿no? Entonces es una recta pendiente. Pero yo no puedo contradecirme con esto, ¿sí? Es decir,
yo no me puedo contradecir si este 7, ¿correcto? Este 7, yo no me puedo contradecir con esto, ¿no? Acá, en este tramo, no me puedo contradecir, ¿sí? En este tramo no me puedo contradecir, en este tramito, porque es mayor, porque este señor es el que manda. Entonces, a partir de ahí, sería supuestamente, ¿no? A partir de ahí, eh, eh, vendría una pendiente de 4.67, ¿no? Una pendiente de un tercio, perdón. Así más o menos, ¿no? Un tercio, ¿no? Por decir así, pero nos falta ver todavía. ¿Ya? O sea, en este tramo que está acá, mayor entre 7 y 10, ¿sí? Este manda, ¿correcto? Este manda porque el diodo de acá está inoperativo, ¿no? El diodo de acá está inoperativo. O sea, tendría que ser mayor a 10, ¿no? Mayor a 10. Mayor a 10. Y si es mayor a 10, observen, si es mayor a 10, ¿no? Miren, si es mayor a 10, voy a reemplazar acá, ¿no? Voy a reemplazar ahí. Sería 10 tercios, ¿no? 10 tercios, 10 tercios más 4.67. ¿Y eso cuánto me da? Me da cerca de 8 puntos y pico, ¿no? O sea, estamos cerca, ¿no? O sea, cerca de 9 estamos, ¿no? Sería, a partir de 10 sería cerca, por acá, ¿no? ¿Correcto? O sea, si ustedes reemplazan B sub I por 10, están cerca, ¿no? Estoy en la frontera. Entonces nos faltaría solamente, más o menos la curva está saliendo así, nos faltaría solamente analizar este punto. Bien, ahora sí. Yo sé que tiene que ser mayor a 10 y me sale que esto de acá es 8i1 menos 5i2 mayor a 5. Correcto. Podemos dar valores para poder deducir, ¿no es cierto? Ajá. El siguiente. I sub 1 tiene que ser mayor a 0. ¿Y cuál es I sub 1? Que B sub I tiene que ser mayor a B sub A. Correcto. Entonces, esta corriente va a restarse aquí y este va a ser menor a 15. Cuando llego a 15, por decir, este señor se abre y voy a estar en esta condición. Bien. Para no ir dilatando la cosa y poder resolver otros ejercicios, vamos a dejar esa parte pendiente. Le voy a dar el solucionario. Por favor, esperen a que yo les dé el solucionario de esa parte, pero más o menos ya tienen una idea de cómo está trabajando. ¿Sí? Tienen una idea de cómo se está trabajando. Y podemos avanzar, ¿ya? Para no dejar los otros ejercicios y quedarnos con uno solo. Pero le doy el compromiso de que yo lo voy a resolver y se lo voy a pasar para que vean cómo se trabaja, ¿no? ¿Ya? Para no dilatar, porque ya tenemos poco tiempo y queremos avanzar. Entonces, para darle las estrategias de los demás ejercicios. Correcto. Entonces, estamos en el grupo 3 y este ejercicio, correcto, que tenemos acá. Dice hallar el voltaje y la corriente en el punto de operación Q. Del momento que me dicen eso, es posiblemente es interacciones. Del diodo mostrado, si el voltaje vale 0.7 voltios, circula una corriente de amperios. Esta es la condición, ¿no? Esa condición es 0.7 voltios para 1 miliamperio, ¿no? Esa es la condición, ¿correcto? Esa es la condición.
¿no? Esa es la condición. ¿Sí? Y N vale 1, o sea, es un diodo perfecto, y el circuito se encuentra a 25 grados. A veces le ponen eso para darle un poco más de tenor a la lectura. ¿Qué hacemos? Acá es fácil, señores, aplico Thevenin, ¿sí? Aplico Thevenin. Cuando tengan así, apliquen Thevenin. Entonces, ¿qué tengo? A, B. Hay el voltaje al circuito abierto, hay la resistencia equivalente y aplico Thevenin. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Eso lo pueden hacer ustedes. ¿Sí? Se aplica la otra pregunta que está acá. Dice, este es el circuito, le dan los dos diodos que son idénticamente iguales. Acá en realidad el problema es cuando son diferentes. Son idénticamente iguales sería el punto de operación. Entonces aquí, cuando hay en el voltaje por interacciones del diodo, utilizan pues la fórmula DD es igual, ¿no se acuerdan? ¿No es cierto? ¿A cuánto? Al voltaje inicial, ¿no es cierto? Más 2.3 por 20, por N, ¿no es cierto? Por 25 milivoltios por el logaritmo, ¿no es cierto? El logaritmo de quién? De la corriente final entre la corriente inicial, ¿no es cierto? Así, ¿no? Muy bien. Así lo harían, ¿correcto? Ahora, para hallar la corriente, tendrían que hallarlo así. La corriente de acá sería esa corriente I, ¿no? Esa es la corriente I, no es la corriente del diodo, es la corriente I. Esa corriente I vale 10 voltios menos el voltaje que ustedes han hallado. ¿No? Todo eso entre 0.43, perdón, 0.33. Pero ustedes lo que van a hallar es I de 1 más I de 2 es igual a I, ¿correcto? Es decir, hallan I, y como los dos son iguales, lo dividen entre 2, ¿correcto? Ya tienen la I de 1, aplican esto. O sea, aplican esto de acá, lo tienen que aplicar no a esta corriente, sino a esta corriente. A esta. A I de 1 o a I de 2. ¿Sí? O sea, la fórmula la tienen que aplicar a I de 1 o a I de 2, no a I, porque I es la corriente de los dos diodos. ¿Sí? Si los dos diodos fueran diferentes, entonces tienen que aplicar esto para cada diodo. Si los diodos son diferentes, tienen que aplicar esto para cada corriente de diodo. En este caso son iguales, lo aplico a cualquiera de ellos. ¿Se entendió? Lo pueden hacer. ¿Sí? Bien. El otro ejercicio, este es el número... Dime, Santiago, te escucho. En ese caso, Santiago, el voltaje es el mismo porque los dos diodos son iguales. El problema, o sea, el problema va a ser cuando los dos diodos son diferentes. Cuando los dos diodos son diferentes, como están en paralelo, ya que ha preguntado Santiago, vamos al siguiente razonamiento. Si yo tengo dos diodos que están en paralelo y son idénticamente iguales, entonces se reparten las corrientes en forma idéntica. Cada uno es la mitad, porque los voltajes en el diodo son iguales. Y van a ser iguales porque están en paralelo. Y ustedes saben que en paralelo los voltajes son iguales. El problema ocurriría si los diodos son diferentes. Si los diodos son diferentes, como están en paralelo, los voltajes van a ser iguales, pero las corrientes no son iguales. Va a haber una corriente I de 1 y va a haber una corriente I de 2 para esa misma caída de voltaje.
y lo tienen que trabajar como si fueran diodos, digamos, independientes en corriente, pero como si fuera un solo diodo en voltaje. ¿Me dejo entender? Cuando lo trabaje, ¿no? Si regreso al ejercicio, vamos a suponer que sean diferentes. Si son diferentes, tengo que tener una ecuación para el diodo de 1 y otra ecuación para el diodo de 2, para hallar las corrientes. Pero el voltaje es idéntico. ¿Sí? El voltaje es idéntico. ¿Ya? O sea, este voltaje va a ser idéntico, sino que el inicial cambia. ¿Correcto? El inicial va a cambiar porque cada diodo va a tener una condición. Por ejemplo, uno será 0.7 a 1 miliamperio y será 0.8 a 5 miliamperios. Entonces, esto cambia, pero estos van a tener que ser iguales. O sea, tienen que ser iguales forzosamente estos. Y las corrientes van a cambiar. Si los diodos son idénticos, solamente basta que hayas con uno y lo divides entre dos. ¿Ya? Ahora, el problema sería en serie. ¿Cómo sería el problema en serie? Si los diodos están en serie, la corriente tiene que ser la misma. ¿Sí? La corriente es la misma. Lo que van a cambiar son los voltajes. Bien. Hubiéramos empezado en realidad por este ejercicio. ¿Sí? Que era más sencillo para poder hacer la función de transferencia, ¿no? Este es sencillo porque dice, primero trabaje la salida en forma ideal y después si es de silicio, ¿no? Entonces, este es un circuito donde entra la senoidal y cuando viene el semiciclo positivo, este conduce. Y cuando viene el semiciclo negativo, este no conduce. Ahora, ¿a partir de qué valor va a conducir? Si es ideal, a partir de 5 voltios. ¿Sí? A partir de 5 voltios conduce. ¿Ya? Este es un circuito que lo vamos a analizar que se llama recortador. ¿Sí? Este es un circuito que se llama recortador. ¿Ya? Recortador. Lo vamos a analizar en la siguiente clase. ¿Ya? El grupo 6, acá también tiene un circuito donde lo pegamos al borde. Perdón, ¿no? Acá tenemos este ejercicio, ¿no? Lo mismo que el anterior, ¿no? Si son ideales y si son de silicio, ¿no? Entonces, entre una onda senoidal, este diodo va a conducir, digamos, a partir de un valor, o no va a conducir a partir de otro valor, ¿no? Este es otro enclavador, perdón, recortador, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ahí hacemos esos ejercicios, ¿ya? Son recortadores, pero se pueden analizar. Este es idénticamente igual. Entonces, vamos a empezar por este, no. Al de acá, correcto. Vamos a hacer ese, ¿sí? Vamos a hacer este. Este de acá vamos a hacer, ¿no? Para que sepan cómo se hace, correcto. Entonces recorto la parte de interés. Muy bien. Copiar y pego. Bien, vamos a hacer eso, correcto. Miren, a mí me dicen que el circuito BI tiene una onda senoidal de este tipo. Si yo quiero expresar eso matemáticamente, no hay ningún problema, ¿no? Matemáticamente de su I es igual, ¿no es cierto? A 20 voltios por el seno, ¿no? Matemáticamente, de 377T. Así sería la expresión matemática, señor. Y así sería, digamos, ¿sí? La, el, la forma, ¿no? Así sería la forma, más o menos. Así una parte, digamos, me estoy haciendo un poquito, pero así más o menos, ¿no? Así sería, ¿no? Una onda senoidal, así, ¿no? Que tiene 20 voltios acá, positivos, ¿no? Positivos, 20 voltios, y acá tiene menos 20 voltios negativos, y que a partir de este punto, hasta este punto, equivale
a 60 Hz, si queremos verlo en frecuencia, o a 16.6 milisegundos si lo queremos ver en tiempo, ¿no? Esa sería la característica de esta señal. Me dice hallar B0 si es ideal. Muy bien, si es ideal. Aquí tenemos 5 voltios, ¿no es cierto? 5 voltios. Este señor va a conducir, ¿no? A partir de 5, ¿no? Sería así. B sub 0, aquí es igual. B sub 0 es igual a lo siguiente. Perdón, B sub I, ¿no? B sub I, dijimos nosotros que matemáticamente es 20, 0 de 377T, ¿cierto? Muy bien. Y si este B sub I es mayor, ¿sí? Es mayor, ¿correcto? A 5 voltios, ¿sí? Si B sub I es mayor a 5 voltios, ¿correcto? Entonces, B sub 0 vale 5 voltios. ¿Por qué? Porque si este señor, cuando sube la sinusoide, llega a 5 voltios, ¿sí? Este comienza a conducir. Y este señor aparece los 5 voltios acá porque este es un corto. Y si B sub I es menor a 5 voltios, ¿no es cierto? Es menor a 5 voltios, ¿no? B sub 0 es igual a B sub I. ¿Por qué? Porque en ese caso el diodo no conduce. Entonces acá, ¿por qué es eso? Porque D está en on. Y acá, ¿por qué es esto? Porque D está en off. Veamos un dibujo. ¿Sí? Voy a poner así. Vamos a ayudarnos un poco. ¿Sí? Y vamos a poner un horizontal así para ayudarnos. Y voy a utilizar círculos para hacer la onda, ¿ya? Más práctico, perdón. Creo que me equivoqué, me extralimité, así, ¿no? Digamos, un poquito exagerado. Me voy a ayudar de círculos. Me voy a ayudar de círculos para hacer la onda senoidal, ¿no? Me voy a ayudar de círculos. Ahí más o menos parece. Ahí más o menos, ¿no? Me voy a ayudar de círculos, ¿ya? Ya. Entonces borramos los círculos que me competen. El área que no me compete, este de acá. Para hacerlo más recreativo, ¿no? Ahí está así. Y este de acá, ¿no? Entonces, este sería más o menos la onda que se repite, ¿sí? Está más o menos gracioso, ¿no es cierto? Más o menos gracioso. Entonces, aquí sería 20 voltios positivos, ¿no? El voltaje de entrada, y acá sería 20 voltios negativos, el voltaje de entrada. Y tenemos 5 voltios positivos, que lo voy a poner con color verde, una recta, que más o menos debe estar, si este es 20, la mitad es 10, acá más o menos. ¿Sí? Así sería más o menos los 5 voltios. ¿Sí? Lo ponemos en verde. Acá serían los 5 voltios. ¿Sí? Muy bien. Hemos dicho que si la tensión es mayor a 5, la salida es 5 voltios fijo. O sea, tenemos que a partir de acá es mayor a 5, 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 y sale 5 voltios fijo. Entonces, ¿cuál sería? Aquí saldría así. Así. Vamos a ponerlo con una línea más gruesa. Ahí estamos. Entonces acá sale así. Acá sube un poquito. No, perdón. Vamos de acá. De acá sí, así. Ahí está. ¿Sí? Listo. Y a partir de B sub I menor a 5, la salida es igual a B sub I. Lo que está en negro es la salida. Entonces sería más o menos. Vamos a revisar. A lápiz mejor. Sí. Así.
¿sí? Así, ¿sí? Así. Bueno, así, ¿no? Así, ¿sí? Así. Entonces esto sale así, 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 ¿no? Entonces todo B sub 0 sale porque este está abierto. Entonces B sub 0, B sub I. ¿Sí? Entonces esto arrancaría así más o menos. Acá así. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? Hemos desaparecido esta zona. Hemos desaparecido esta zona. O sea, todo el semiciclo positivo se ha desaparecido a partir de 5 voltios. Entonces aparece 5 voltios menos 20. 5 voltios hasta menos 20. 5 voltios hasta menos 20. Esto se conoce como recortador. ¿Sí? Veamos el otro ejercicio. Este que está acá. ¿Sí? Este que está acá. Recorto la parte principal. Copio y pego. Bien. Acá me piden hallar B sub 0 sobre B sub I y la condición es que la condición es esta, ¿no? Esta es la condición, ¿no? Hallar el circuito de la señal B sub I de la señal, que es una onda con amplitud 20 voltios. Igualito que el ejercicio anterior, sino que dos fuentes, los diodos diferentes. Llamemos a este diodo D1 y llamemos a este diodo D2. ¿Sí? Y la señal de entrada es una onda senoidal de 20 voltios, seno de 3377T. ¿No es cierto? Entonces, veamos. Si este es 5, este es D2. Analicemos D2 primero, ¿no? Que es parecido al anterior. Para que D2 conduzca, o sea, para que D2 tenga un, ¿qué debe ocurrir? Que B sub I tiene que ser mayor a 8, ¿no es cierto? A 8 voltios. Si eso ocurre, B0 vale 8 voltios, ¿sí? 8 voltios. Correcto, porque está conduciendo el diodo y aparece la fuente. Si B sub I es menor 8, entonces B sub 0 vale igual a B sub I. Es parecido al caso anterior. Ahora analicemos D1. D1. Para que D1 esté en ON, ¿no es cierto? B sub I tiene que ser menor, ¿sí? B sub I tiene que ser menor a 5 voltios. ¿Por qué? Porque si B sub I es mayor a B sub I, ahí conduce. Entonces B sub I tiene que ser menor a 5. Si eso ocurre, entonces B sub 0 vale 5 voltios. ¿Sí? ¿Y qué pasa si B sub I es mayor a 5? Si B sub I es mayor a 5, ¿no es cierto? Si B sub I es mayor a 5, entonces B0 es igual a B sub I. ¿Por qué? Porque este no conduce. Entonces ya tengo las condiciones de cada diodo y pasamos a hacer el gráfico. Entonces acá tenemos este señor, acá tenemos este señor, y hacemos nuestros círculos, voy a hacerlo de otro color, que teníamos para podernos ayudar, ¿no? Rápidamente. Listo, otro círculo más, ahí, un poquito más arriba, correcto, y parecido a esto, ¿no? Ahí, y se repite, ¿no? Entonces ahora borramos la parte que no es de nuestro interés, ¿sí? Esta parte que de nuestro interés y esta parte, ¿no? Para simular que es una onda senoidal. Sabemos que aquí está, vamos a apuntarlo de azul, 20 voltios positivo, y aquí está
20 voltios negativos. Entonces, para V sub I mayor a 8, V sub 0 vale 8. ¿No es cierto? ¿Sí? Vamos a analizar el primer diodo. Para V sub I mayor a 8, V sub 0 es igual a 8. Pero si V sub I es mayor a 5, V sub 0 igual a V sub I. ¿Sí? Entonces, V sub I, vamos al primero. V sub I mayor a 8. Entonces vamos a poner de un color así, 8. Acá más o menos sea 8. Entonces, si es mayor a 8, vamos a cambiar de color muy, muy fuerte. Ahí está. Si V sub I mayor a 8, me dice que esto sale 8. Ahí, ¿no? Vamos a ir, mayor a 8. Correcto, mayor a 8. Acá también se puede hacer por función de transferencia, ¿ya? Vamos a hacerlo después por función de transferencia. Entonces acá sería 8 voltios. Pero si el diodo de 1, si es mayor a 5, ¿no? Si el de 1 es mayor a 5, V sub 0 es igual a V sub I, ¿no? Entonces, si este vale 6, por ejemplo, si este vale 7, si este vale 8, es igual. Pero a partir de 8, ¿no? Es igual a V sub I. O sea, si este es 8, si este es 8, te vale 8, ¿no? ¿Correcto? Pero este señor lo recorta en 8. A ver, alguien está llamando. Y acá sería V sub igual a 5. Acá. Buenos días, buenos días, buenos días. Este es así, ¿no? Es 5. Es 5. Así sería más o menos. Si es que lo hago en el tiempo. Entonces a veces cuando uno lo hace en el tiempo, así saldría la señal. Recortaría tanto positivo como negativo. Entonces, a veces cuando uno lo hace en el tiempo, ¿sí? Cuando uno lo hace en el tiempo, ¿sí? Así saldría más o menos la señal. Cuando uno lo hace en el tiempo, este es 8 voltios, este es 5, no se aprecia muy bien. Entonces, ¿qué se hace? Se haga la función de transferencia, que es más práctico. ¿Sí? Con la función de transferencia es más práctico. Entonces, de la función de transferencia se trabaja así, ¿no es cierto? Es más práctico hallar la forma de onda. Y así. Entonces, este sería V sub I y este sería V sub 0. Entonces, a veces es mejor trabajar en función de transferencia que en el tiempo. En el tiempo es un poco pesado, ¿no? A veces es fácil trabajar en el tiempo y no en función de transferencia. Entonces, si V sub I es mayor a 8, vamos a suponer que aquí está 8, acá es 8, 8, ¿no es cierto? Si V sub I es mayor a 8, entonces V sub 0 vale 8. Correcto. Entonces, a partir de acá, 8. Este vale 8 voltios. La salida. Para cualquier valor. Si V sub I es menor a 5, vamos a poner 5 acá, ¿sí? 5, perdón. 5. Si V sub I es menor a 5, este sería 8 acá. Acá sería 5, ¿no? Si V sub I es menor a 5, ¿no? V sub 0 vale 5 voltios, ¿sí? 5 voltios positivos. Bueno, acá estoy en un error en el tiempo, ¿ya? En realidad es acá sería, ¿ya? Acá, ¿ya? Entonces acá sería 5, hasta acá. Yo me he equivocado en el tiempo, ¿ya? Acá. Este sería 5 voltios. ¿Sí? ¿Correcto? Dice,
No, acá en el tiempo me he equivocado. Este en realidad es así. Negativo, está bien, negativo. Claro, si B sub I es menor a 5, ¿no? Es menor a 5, claro. Acá yo he tenido un pequeño error. A ver. Abajo sería menos 5, claro. Por eso, acá no le hagan caso. Acá he tenido un error, ¿ya? No le hagan caso. Acá sería menos 5, ¿no? Acá he tenido un error. Entonces, este de acá está entre 5 y 8, ¿no es cierto? Entre 5 y 8, ¿qué va a pasar? De hecho, acá va a ser una línea así, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque cuando es mayor a 5, miren, cuando es mayor a 5, B sub 0 es igual a B sub I. Y cuando es menor a 8, B sub 0 es igual a B sub I. ¿Y qué significa B sub 0 igual a I? Una pendiente de valor 1. ¿Sí? Una pendiente de valor 1. ¿Sí? Entonces, así sería. Repito. Para D2, ¿no? Para D2. Para D2, ¿no es cierto? Para D2, acá en esta zona, está funcionando D2, ¿no? Acá funciona D2. D2 está en on y D1 está en off, ¿no? Ahí sí lo tenemos claro. Aquí, ¿qué tenemos? Que D2 está en off, ¿no es cierto? Y D1 está en on, ¿sí? ¿Correcto? Ahí sí lo tenemos claro, ¿no? Listo. Pero en este tramo, los dos están no conduciendo, ¿no es cierto? ¿No? O sea, si es mayor a 5, allá, los dos están conduciendo, acá en este tramo. D1 está en on y D2 están en on, ¿correcto? Muy bien. Entonces, para graficar a este señor, es más fácil trabajarlo así. ¿Cómo se hace? Se coloca esto y se pone los 20 voltios. Los 20 voltios estarían por acá positivos y por acá negativos, ¿no es cierto? Entonces se pone así. De acá se trabaja así, hasta aquí positivos, hasta acá negativos, ¿no? Así, ¿correcto? Entonces acá sería 20 voltios positivos, ¿sí? Y acá sería menos 20 voltios negativos. Así se trabajaría, ¿sí? Más fácil, ¿ya? Entonces comienzo a plotear este punto, ¿sí? Sale 5, hasta acá sale 5, ¿sí? Y de aquí es una pendiente que va subiendo, o sea, voy extrapolando, ¿no? Voy extrapolando, y la onda, si ustedes la extrapola, va a salir así. Voy a ponerlo en verde. Desde 5, acá hace 5 voltios, vamos a borrar eso, para que quede mejor. Ahí está. Vamos a borrar, ya, ahora sí. Entonces, así sería. Este de acá, este de aquí, dos círculos rápidamente, ¿no? Perdón, dos círculos rápidamente. Dos círculos rápidamente, grandes para que se puedan notar, ¿no? Grandes. Y otro más, ¿sí? Grande, como correcto, así. Borramos esta parte, más rápido. Borramos esta parte, correcto. Y borramos esta parte, correcto. Entonces tenemos, color rojo, 8 voltios, vamos a poner este es 8, ¿sí? Y tenemos 5 voltios, que es este, 5 voltios, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar? Que a partir de acá, esto no sale, ¿sí? Correcto, ¿sí? Y a partir de acá, ¿sí? Esta onda sale así recortada, ¿no? Una línea, acá es una línea, así, una línea acá, sale así y una línea acá, este se borra. Así. Esto no aparece, correcto. Esto no aparece. Muy bien, y aparece la línea así. Entonces al final, la línea que aparece es esto.
5 voltios, sube una curvita a 8. Baja una curvita a 5. Sigue acá otra curvita a 8, otra curvita a 5. Así sería, ¿no? O sea, estaría entre 8 voltios y 5 voltios. ¿Sí? Si lo puedo hacer ahorita, si pongo la onda y extrapolo, ¿no? De aquí a acá, miren, de aquí a aquí, de aquí a acá, a este valor sale 5 siempre. Acá está, siempre sale 5. A partir de 5 a 8 está la curvita, porque es recta. Acá está la curvita. A partir de 8 para arriba, siempre sale 8. Acá está. Cuando es menos de 8 hasta 5, sale la curvita. Por esto. Acá está. ¿Sí? Entonces, puedo trabajar en el tiempo o puedo trabajar acá en la función de transferencia. Pongo acá la onda y voy extrapolando y ver qué es lo que sale acá. Entonces, aquí va a salir así. Aquí va a salir así, en el color verde. ¿No? Acá sale así. Así, la curva baja, la curva, etc. ¿Sí? Acá sale la onda, en este plan, entre 8 y 5. Entre 8 y 5. Consulta, señores. Cualquier cosa me escriben al correo, por favor, ¿ya? Cualquier cosa me escriben al correo, por favor, ¿ya? Y hay videos que explican, algunos señores explican estos circuitos con el diodo. Hay un compañero que me ha hecho una pregunta. Profe, ¿cómo será la PC? Será interesante, mi estimado Jesús. No te preocupes. Ya vemos cómo atacamos la PC. La vamos a pasar para la semana 5, mejor, ¿ya? Pasámosla para la semana 5 para poder acomodarnos porque yo tengo que también tomar examen en otros cursos y no quisiera poner. Santiago, las clases de 9 a 11, ¿no? El día lunes. Claro, el día lunes hago clases. Ah, ahorita, Santiago, sí, voy a hacer clase de 9 a 11, correcto. Para el otro grupo, el que quiere se queda. Profesora, en análisis también igual. En análisis tenemos examen, ¿ah? El día lunes, ¿ah? El día lunes hay examen de análisis de circuitos eléctricos 2, ¿ah? Por si acaso, señores, ¿ah? Tenemos la PC, ¿correcto? Yo le mandé un correíto. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Termino la grabación. Nos vemos. Me tengo que ir al otro salón.